Reciban un saludo y muchos éxitos en sus actividades. Habla para ustedes Héctor Augusto Vega Maldonado. Hemos venido estudiando algunos conceptos básicos de estadística y el día de hoy hablaremos de las tablas de distribución de frecuencias. Estas tablas se usan para organizar y resumir los datos. Bueno, la mejor forma de explicar un tema es abordando un problema o una situación. Recordemos que estamos enfocados en el aprendizaje basado en problemas y también preparándonos para las pruebas ICFES Saber. Entonces, nada mejor que analizar una situación. El ejemplo que vemos a continuación dice: los siguientes datos representan los resultados de un test de cultura general aplicado a 30 personas. Bueno, aquí hice 3, pero dile a personas. Listo, volvemos a vista de presentación. Y bueno, tenemos aquí unos datos que 2, 95, 60 terminan en 61. Según vemos, los datos están en desorden. Entonces el primer paso para solucionar este problema es organizar los datos en ascendente. Aquí esta tabla nos muestra los datos organizados ascendentemente y nos dice que el valor inferior es 60 y el valor superior es 97. Es decir, la persona que tuvo la calificación más baja en el test obtuvo 60 y la persona que en el test tuvo la calificación más alta obtuvo 97 puntos. En este caso, como estamos hablando de tablas de distribución de frecuencias, lo que vamos a hacer es organizar estos datos en frecuencias. Entonces, lo primero que se hace es el rango. Es restar el valor superior el valor inferior, es decir, 97 menos 60 igual a 37. Ese es el valor del rango. Ahora, el número de clases. Para hallar el número de clases utilizamos la regla de Sturges, que dice que el número de clases K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n igual a 1. En este caso estamos hablando del logaritmo de 30. 1 más 3.322 por logaritmo de 30 da 5.91 y se redondea al entero superior, que es 6. Esto lo he resuelto aquí con Excel. Vamos a ver si aquí tengo los datos: 1 más 3.322 por el logaritmo de 30, que es 1.477. Aquí apliqué la fórmula: 1 más 3.322 por 1.477, 5.91, que se ha redondeado a 6. Bueno, ya comprobado esto, pasamos a la parte de hacer de encontrar la amplitud de los intervalos. Vemos que tenemos el valor del rango igual a 37. Entonces esto lo dividimos entre el número de clases K, que es 6, y da como resultado 6.10. Hay que redondearlo al entero superior. Entonces la amplitud de los intervalos de clases es de 7, lo cual implica que se haga un nuevo rango, es decir, que se multiplique el número de clases, el número de intervalos, por 7. 6 por 7 igual a 42. Nos ha dado un número par. En este caso, como es un número par y el rango, 42, y la amplitud de los intervalos es 7, es importante analizar que ya 60 no va a ser el valor inferior para organizar el intervalo, sino será un número menor que 60. Tenemos que entre el rango antiguo 37 y el diferencia 5. Debemos hacer agrupar los datos o añadirle a los límites superior e inferior, bien sea 3 o 2. La regla para hacer esto es analizar hacia dónde está la tendencia de los datos. Tenemos un amplitud, un rango de 37 al principio, y si lo divido entre 2 daría 17.5. 60 más 17.5 sería, más 18.5, ¿sí? 18.5 sería 78.5. Vemos que la mayoría de los datos tienen la tendencia a irse hacia 60, por lo cual el valor inferior será 60 menos 3, que lo vamos a llamar X sub min. El X mínimo, 57,
y el valor máximo será 97, que es el valor superior, aquí lo tenemos, 97 más 2 igual 99. A partir de estos dos datos vamos a organizar los límites reales. Los límites reales empiezan construyéndose de la siguiente manera. A 57 le resto 0.5, me da 56.5. Ese es el primer límite real. A partir de ahí le empiezo a sumar 7 a cada límite. 56.5 más 7 igual a 63.5. 63.5 más 7 igual a 70.5. Así sucesivamente se va haciendo hasta llegar a 98.5, que va a ser el valor superior de los límites reales. Estos valores los he organizado en un documento de Excel, ¿sí? donde tenemos los intervalos de clase organizados de esta manera: 56.5 a 63.5, 63.5, 70.5 a 77.5, el siguiente 77.5 a 84.5, luego 84.5 a 91.5 y luego 91.5 a 98.5. Lo primero que se hace es encontrar la frecuencia, es decir, el número de personas que están presentes en cada intervalo. Aquí encontramos 56.5 a 63.5, que hay 5 personas. Si analizamos, vamos a ver que sí, entre 56.5 y 63.5 y 5 personas. Está 60, quien obtuvo 61, quien obtuvo 62 y 2 que obtuvieron 63. Entonces, así lo analicé intervalo por intervalo y encontré el número de personas: 5 en el primer intervalo, 4 en el segundo intervalo, 10 en el tercer intervalo, 6 en el cuarto intervalo, 3 en el quinto intervalo y 2 en el último intervalo. Para saber si este ejercicio está bien hecho, basta con hacer una autosuma. Ella nos da el total de personas y tiene que coincidir con 30. Para este caso se aplica perfectamente. En este caso, para hallar la frecuencia relativa basta con aplicar una fórmula, y es dividir 5, para el primer intervalo 5 dividido 30, y se multiplica por 100. Nos da una frecuencia del 16.6666%. Asimismo lo aplicamos para los demás intervalos. Bueno, aquí sería con 4, aquí sería con 10, ok, aquí sería con 6. Bueno, creo que sería más fácil si le aplico la fórmula con el dato así. Perfecto. Ahora sí me va a salir. Perfecto, sí. En el primer intervalo me aparece una frecuencia relativa del 16.67%, en el segundo del 13.3%, en el tercero del 33.33%, en el cuarto del 20%, en el quinto del 10% y en el sexto del 6.67%. Y si lo vemos ¿cómo diríamos? Es equivalente a los números de frecuencia. Por ejemplo, el que tiene 10 equivale a 33.33%, entonces está de acuerdo al propósito. Y el que tiene menos, por ejemplo el 2, el último, listo, no volveré a mostrar ese mensaje. Íbamos en que el intervalo que menos personas tiene, ¿sí? Donde hay menos resultados, que es entre 91.5 y 98.5, dice que tiene 2 personas y corresponde al 6.67, el valor más bajo también en la frecuencia relativa porcentual. En el caso de la frecuencia acumulada ascendente, también es importante mirar que para el primer caso 5, después de analizar el primero y el segundo, serían 9, el primero, segundo y tercero serían 19, el primero, segundo y tercero serían 25, ¿sí?
en el quinto serían 28 y en el sexto serían 30. ¿Sí? En el caso de la frecuencia relativa acumulada ascendente, igual se aplica la fórmula mm, de igual una fórmula parecida a la que se aplicó en la frecuencia relativa porcentual. Uy, aquí no. Entonces aquí cambiaríamos el valor de la celda a la celda G6 y listo, aquí igual 16.6%. Y se traslada el dato a los demás. Igual listo, sí, perfecto, 30%, 63.33, 83.33, 93.33 y 100. En muchos casos es importante hallar algo que se llama la marca de clase. No pensaba tratarlo en este tema, pero es mejor verlo de una vez. Marca de clase es muy importante, sobre todo cuando se quiere encontrar valores para la media. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con una variable que es cuantitativa discreta. Entonces, en este caso la marca de clase nos dice que consiste en restarle, en sumar los dos extremos del intervalo y dividirlos entre 2. Por ejemplo, igual a 56.5 más 63.5 y se divide entre 2. Eso nos da 60. Y la siguiente marca de clase nos da 67 porque le sumo 7, una forma más rápida, 74, 81, 88 y 95. ¿Sí? Ese es el valor medio del intervalo. Esto es importante a la hora de trabajar con medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central las estudiaremos en el próximo video. Por ahora hemos visto cómo se organizan datos en intervalos de clase, de manera que la información no se estudia de manera aislada, sino que se agrupa. A la hora de agrupar información también es posible encontrar tendencias. Para este caso la moda es 10, es decir que una porción grande de las 30 personas, es decir 10, una tercera parte de las 30, ha tenido valores calificaciones entre 70.5 y 77.5. En el intervalo que menos personas hubo que calificaron fue en los resultados entre 91.5 y 98.5. Por eso es importante hacer estos análisis, porque permiten mirar tendencias altas o tendencias bajas, una forma de hacer un buen análisis estadístico. Por lo cual está claro que las tablas de distribución de frecuencias se convierten en un instrumento muy valioso a la hora de hacer análisis estadísticos. Les envío un abrazo y gracias por su atención. Hasta pronto.